masaje terapéutico, flores de Bach, aromaterapia, y es egresado del Instituto Paracelso, donde es naturópata paracelsiano. Hasta yo tuve el privilegio de hacer un curso de ventosas también con este compañero. Damos la bienvenida al naturópata paracelsiano e ingeniero agrónomo Manuel Juncal. Qué compromiso con esta presentación, ¿eh? Ahora sí, hay que portarse bien. Ahora contra el reloj. 20 minutos. A los 10. No quedan 10 porque... Bueno, buenas tardes, un gusto estar acá, agradezco la presencia y bueno, hoy el tema que tenemos es el segundo cerebro humano, el segundo cerebro de nuestro organismo y la importancia que tiene en nuestra salud, en la salud de los seres humanos, ¿no? ¿Está por ahí la presentación? Sí, para que lo... Bueno, como pensarán ustedes, aparentemente no es un tema muy interesante y es hasta un poco asqueroso en el sentido de cuando hablamos de los intestinos. Por eso en un momento de la presentación decimos que son los olvidados, ¿no? Porque los intestinos vienen a ser como el órgano que siempre desdeñamos un poco y le damos poca importancia. Y en esta justamente he estado revisando bibliografía y a través de mi historia, porque en mi familia por suerte tenían la prevención de cuidar bastante los intestinos y hacer una limpieza cotidiana, o sea, cotidiana en el sentido de cada poco. Mi madre me enseñaba con mi abuela a limpiar los intestinos, ¿no? Por medio normalmente de purgas, ¿no? Y bueno, eso en un momento lo dejé y después cuando era adolescente y joven me decían que los médicos que eso era un atraso, que eso interfería en toda la flora intestinal y bueno, en un momento lo dejé y después me di cuenta de que eso había sido un error y volví otra vez y ahora esto está corroborado un poco por todas las investigaciones que hay. Y bueno, la importancia del segundo cerebro hoy se está viendo que es cada vez más importante, o sea, y por algo se le llama el segundo cerebro, porque hay una conexión muy íntima con nuestro cerebro, o sea, con el primer cerebro, ¿no? que regula todo nuestro organismo y a veces también hasta en nuestro comportamiento. Y esa importancia más se está viendo que va más allá, incluso con el tema de cómo tiene importancia en las enfermedades que nosotros podemos llegar a tener o en las enfermedades que podemos evitar, incluso enfermedades del tipo neurológico o enfermedades de nuestro comportamiento y enfermedades también que tienen un origen emocional, porque por eso se le llama pásame la otra enfermedades de tipo emocional.
Aquí lo que queremos resaltar en esta diapositiva es que somos lo que comemos, lo que bebemos, lo que respiramos y lo que pensamos. Es decir, de todo lo que nos alimentamos, de todo lo que se alimenta nuestro cuerpo. Y eso, obviamente, la alimentación, la somática, la alimentación corporal, pasa siempre por los intestinos. Es el segundo cerebro, o sea, como decíamos recién, los olvidados, pero en esos órganos olvidados se realiza, como dice aquí, la alquimia entre lo que comemos y lo que pasa a formar parte de nosotros. Es decir, cada vez se está con las investigaciones viendo que eso, que lo que pasamos, lo que nosotros ingerimos en los intestinos es importante para no solamente para nuestro cuerpo, sino incluso para todo nuestro ser. Y ahora es lo que vamos a tratar de ver, ¿no? Y bueno, actualmente vemos que hay un gran aumento de muchas enfermedades, entre ellas las que están asociadas a problemas intestinales como la gastritis, la colitis, el estreñimiento, y eso hace que la comprensión del funcionamiento de este sistema digestivo se vuelve primordial para mantener nuestra salud, ¿no? No solo física, sino como dice ahí, sino también emocional. O sea que eso es los aspectos que ahora se le están dando más importancia. Como decíamos, la importancia que tiene en toda la salud de nuestro ser, no solamente de nuestro cuerpo. Y esas investigaciones recientes corroboran y revelan esa estrecha relación entre el intestino con nuestro cerebro. Y eso lo vamos a ver a través de un nervio, el nervio vago, que justamente inerva no solamente toda la parte de nuestra cabeza, o sea, de nuestra mandíbula, de nuestro cuello, con el cerebro, ¿no? Y vamos a terminar la charla con recomendaciones simples y naturales que proporcionan las claves para mantener nuestra salud intestinal y a través de ella nuestra salud de todo el ser, ¿no? Y bueno, acá en esta diapositiva solamente queremos dar un símil con, yo que estoy en la parte más bien agropecuaria como agrónomo, que justamente los intestinos pasan a ser lo que son en las plantas las raíces. O sea que en definitiva tenemos que cuidar nuestros intestinos porque son la raíz de la cual obtenemos todos los nutrientes para mantener nuestro cuerpo y, como decíamos, a través de la salud de ese cuerpo poder mantener la salud de nuestro ser. Somos, pues, como dice acá, una hermosa planta única y repetible, vuelta hacia adentro. Es decir, en definitiva, los intestinos tenemos una raíz que está dentro de nuestro organismo, a diferencia de las plantas que tampoco la vemos, pero están en la tierra, y bueno, y eso hace la inamovilidad de los vegetales, ¿no? Y bueno, tenemos dos cerebros, uno en la cabeza, que todos conocemos, ¿no? Y de todas esas grandes características y capacidades que tiene, y otro oculto en nuestras raíces o entrañas, o sea, justamente en nuestro abdomen. Investigaciones y neurólogos han hallado que este último también es capaz no solamente de cumplir la función que todos sabemos de absorción de nutrientes, sino también de recordar, de ponerse nervioso e incluso dominar a su colega más noble, es decir, de tener una íntima relación con el cerebro, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son esa conexión entre los intestinos y nuestro cerebro? Lo que normalmente le llamamos las tripas, o sea, los intestinos, ¿no? Es en realidad un cerebro quizás de segundo orden, o sea, no tan importante como nuestro cerebro primordial, sino de segundo orden. Pero esa función neuronal, como dice ahí, es extraordinariamente semejante a la de ese otro cerebro mayor. Y en cierto aspecto más importante, por demás conocido, con el que guarda enormes similitudes a nivel bioquímico y celular. O sea, es un cerebro de segundo orden, obviamente no podemos equipararlo a nuestro cerebro principal, pero sí tiene muchas funciones, ¿no? Y esas investigaciones recientes, como decíamos, que aproximadamente el 90% de las fibras de nuestro nervio vago, lo que recién comentábamos, que se extiende desde el bulbo raquídeo hasta el tórax y al abdomen, rige muchos procesos orgánicos y transmite, esto es lo que es muy importante, señales ascendentes desde el intestino hasta el cerebro. Y bueno, entre esas dos capas, todas las dos capas de músculo que revisten todas las paredes intestinales de todo nuestro sistema digestivo, se extiende una red de más
este es otro aspecto importante, ¿no? De más de 100 millones de células nerviosas. O sea que en nuestros intestinos hay más de 100 millones de células nerviosas, que es casi la misma cantidad de toda la médula espinal, ¿no? Aunque no genera ni pensamiento consciente, es decir, que no razona ni toma decisiones, por eso decimos que es un cerebro de segundo orden, no tan importante como nuestro cerebro principal. Un poquito más. Bien. Sí, lo que pasa es que a veces se me acerca. Disculpas. Bueno, un aspecto importante que ya hemos dicho en varias exposiciones, que justamente uno de los aspectos más importantes de nuestros intestinos es que el 70% de nuestro sistema inmunológico o inmune están en los intestinos. O sea que ya con esa función nomás tendríamos que darle más importancia y más cuidado a nuestros intestinos. ¿Por qué? Porque prácticamente las 3/4 partes de nuestro sistema de defensa de enfermedades, ¿no?, está en el intestino. Ya con esa función sola, no de las que vamos a ver de aquí en adelante, sería importante que le diéramos más cuidados, que a veces los descuidamos, y es algo que hasta nos da, como decíamos al principio, cierto asco y no queremos casi ni mencionar, ¿no? Y bueno, justamente eso nos hace más vulnerables, como decimos, si descuidamos los intestinos, por enfermedades comunes, incluso como decimos, ahora que estamos en invierno, una gripe, que es una enfermedad, se supone, no muy grave, pero que si la llegamos a tener, puede llegar a tener a veces hasta consecuencias fatales, por suerte en pocos casos, ¿no? Tiene más neuronas que la espina dorsal y actúa independientemente del sistema nervioso central. Ese cerebro independiente en nuestras extrañas y su compleja comunidad microbiana influye en nuestro sistema y bienestar general. Y acá estamos incluyendo a la comunidad microbiana, lo que antes le llamábamos flora intestinal, y hoy se le tiene un nuevo nombre a nivel científico como microbiota o microbioma, ¿no? Y lo que gobierna el intestino es el sistema nervioso entérico. O sea, acá pasamos un poco más a la parte de fisiología. Sistema nervioso entérico, que es una sucursal del sistema nervioso autónomo, encargada de controlar directamente todo el aparato digestivo. Ese sistema nervioso se extiende por el tejido que reviste el estómago y el sistema digestivo, y tiene sus propios circuitos neuronales, lo que recién hablábamos de esa capa que recubre todo el sistema digestivo y que en parte lo controla. Y aunque funciona independientemente del sistema nervioso central, se comunica con él a través de los sistemas simpático y parasimpático. Acuérdense que el sistema simpático y el parasimpático son aquellos que regulan que las funciones básicas se cumplan o se dejen de cumplir, ¿no? Cuando hay una amenaza para el ser, o sea, cuando hay que el individuo tiene que decidir entre la lucha o la huida, porque está en riesgo su vida. Entonces ahí el organismo prioriza justamente el mantener el individuo por la huida o por la lucha, y deja las funciones básicas, como el caso de procesar la alimentación, ¿no? La respiración, etcétera, se hace más rápida, justamente para hacer frente a esa amenaza, y las funciones básicas quedan relegadas en segundo tiempo. Eso es lo que ocurre con el estrés. El estrés es algo que tiene que ser puntual. Cuando es como actualmente algo continuo, empieza a complicar las funciones básicas y por lo tanto la salud de todo el individuo, ¿no? Bueno, acá es lo que se habla, ¿no? De que justamente que a veces tenemos sensaciones emocionales que nos afectan en nuestro abdomen, ¿no? O sea, en caso cuando tenemos, como dice ahí, cuando nos enamoramos, o por el contrario, cuando tenemos alguna preocupación, alguna angustia que nos repercute en el sistema digestivo, y lo vemos en nuestros intestinos, en nuestro abdomen, ¿no? Pero hoy decíamos que, igual que el cerebro, aloja una cadena de 100 millones de neuronas, o sea que hay un sistema nervioso que está presente y es importante, ¿no? Algunas de estas vías nerviosas son capaces de establecer una conexión, dice, con el cerebro en relación a las áreas de las emociones, el sistema inmunitario, el sistema endocrino y el sistema nervioso entérico. O sea que ese sistema nervioso que está en nuestros intestinos, en nuestro abdomen, se relaciona con emociones, con el sistema inmunitario, o sea, el sistema inmunológico, las 3/4 partes del sistema inmunológico está ahí, al sistema endocrino, o sea, todo el sistema de las hormonas, y al sistema nervioso entérico, ¿no? O sea que los desequilibrios que se producen en estos sistemas son reflejados inmediatamente en el sistema digestivo, ¿no? Que lo está inervando.
Y acá pasamos a un ruso de allá hace más de 100 años que se fue, Elias Mechnikov, que quizás fue un adelantado de todas estas cosas que hoy se están investigando y se están corroborando, ¿no? En 1907 publicó ese libro que se llamaba La prolongación de la vida, en el cual, para asombro y estupor de propios, como dice ahí, extraños, proclamaba las bondades de ciertas bacterias que habitaban el intestino humano y que son parte de la que se llamaba flora intestinal, que hoy se le llama microbioma o microbiota, ¿no? Y un año después, junto con Paul Ehrlich, él ganaba el premio Nobel de Fisiología y Medicina, que después pasó a ser solo de Medicina, por la teoría fagocitóxica de la enfermedad, que la había formulado en 1884 y que explicaba que justamente nuestro organismo tiene la capacidad de resistir enfermedades, ¿no? O sea que, ¿se acuerdan que después él fue contemporáneo de Pasteur y se decía, en definitiva, las bacterias y los microorganismos pasaban a ser los malos de la película y era solamente lo único que realizaban, que provocaban eran enfermedades, pero no se había visto su lado bueno. Como todas las cosas de la vida, hay aspectos buenos y aspectos malos de cada individuo o de cada ecosistema. En este caso, ese ecosistema que tenemos en nuestro microorganismo con millones y millones de bacterias y otros microorganismos, tiene aspectos negativos, pero vamos a ver que también tenía aspectos positivos. Y ucraniano, Mechnikov fue el primero en establecer eso, ¿no? Y él trabajaba en el Instituto Pasteur en París, justo con el maestro Louis Pasteur, pero como decíamos, descubrió cosas que en ese momento se tenían por malas, como eran los microorganismos, y que podía tener aspectos positivos. Y él llegó a la conclusión de que existía una estrecha relación entre la actividad de algunas bacterias proteolíticas, o sea, aquellas que degradan las proteínas, con el estreñimiento y otros problemas de salud. Y al tiempo que la acción de esas bacterias intestinales del ácido láctico y las coenzimas y las continuas evacuaciones se correlacionaba con la longevidad. O sea que había algunas bacterias que que provocaban problemas, como estas las proteolíticas, las que degradan las proteínas, provocando estreñimiento, pero por el contrario había otras, como las bacterias del ácido láctico, que se correlacionaba con una mejor vida y por lo tanto una prolongación de esa vida o longevidad, ¿no? Y en esa misma perspectiva también constató que algunas bacterias intestinales son fuentes de sustancias tóxicas para el sistema nervioso y que contribuían al envejecimiento, al pesimismo y a la depresión. O sea, no solamente con problemas somáticos o corporales, sino también con el pesimismo y la depresión. Así que estamos hablando de temas ya emocionales, psicoemocionales, ¿no? Entonces, ahí se estaban traspasando ciertos límites que se creían que en el intestino solamente había problemas, podía haber problemas o beneficios que daban estas bacterias, pero a aspectos somáticos y no a aspectos ya emocionales o psicoemocionales. Seguimos. ¿Cuántos minutos me quedan? ¿El yogur y el kefir de los vegetales fermentados? Sí. ¿Eso no lo comentaste? No, ahora no, ahora viene más adelante. Y bueno, pues estamos todavía hace 100 años atrás, ¿no? Mechnikov murió en 1916, o sea, ya más de 103 años, ¿no? Y él decía que debería estudiarse en forma sistemática la relación que existe entre los microorganismos intestinales y el envejecimiento precoz, así como la influencia de dietas que impiden la putrefacción intestinal en la prolongación de la vida y la conservación de la fortaleza corporal. A ella él estaba hablando de que había ciertos microorganismos, como decíamos, que nos pueden ser benéficos y otros perjudiciales, pero que esa relación entre ese tipo de microorganismos, ese equilibrio interno, podía ser influido por la alimentación que nosotros hacíamos. Es decir, que podía haber una microbiota perjudicial o beneficiosa para nuestra salud y nuestro organismo según lo que nosotros nos alimentáramos y según lo que le diéramos de comida a esos microorganismos, ¿no? Y él decía que en el futuro cercano eso se podía seguir investigando. Bueno, acá está la comunicación microbiota con intestino y cerebro, o sea, hay
esos tres elementos, la microbiota intestinal, con el intestino y con el cerebro, están, como decíamos recién, por el sistema entérico, relacionados por el sistema nervioso que está en ese. Y bueno, y esa microbiota y las disbiosis. La disbiosis, ustedes saben lo que es cuando tenemos problemas justamente en la alimentación y justamente en el funcionamiento de los intestinos. Y él decía que sabemos que en cada individuo hay nosotros sabemos que en cada individuo hay más de 100 billones de microorganismos alojados en el tracto digestivo. O sea que, como dice alguno de los textos, no estamos solos. En definitiva, cada uno de nosotros no es un cuerpo y un individuo. Es un individuo que está acompañado de otros pequeños individuos que, claro, pero como no los vemos, no los tenemos en cuenta. Pero en definitiva somos un ecosistema, y ese ecosistema integrado por microorganismos no son malos como se pensaba hace 100 años atrás, antes de Meshnikov, sino que hay malos y buenos, pero que esos que sean malos o buenos va a depender de lo que nosotros le demos de comer. Es decir, es como si nosotros le damos de comer a las gallinas o le damos de comer a los leones, ¿no? Entonces vamos a tener las gallinas, nosotros nos podemos aprovechar de ellas. Ahora si le damos de comer a los leones, bueno, de repente podemos tener algún problemita. Esto pasa lo mismo. Según lo que le demos de comer a esos microorganismos que nos están acompañando durante toda la vida, y a todos nosotros, porque si no existieran esos microorganismos en nuestro intestino no viviríamos, eso va a determinar cómo si vamos a tener estreñimiento, como decía anteriormente, o si tenemos como decía. Por ejemplo, los bifidobacterias, ¿no? Que se utilizan hoy como probióticos, y los prebióticos, que son los alimentos que ayudan a que esos probióticos, a que esos bifidobacterias, por ejemplo, se mantengan y prosperen y pasen a dominar esa población, o sea, dominen ese equilibrio. Si ese equilibrio se rompe para un lado, se rompe para el otro, va a terminar que estemos o enfermos o tengamos una buena salud. Y eso es lo que se está investigando ahora. Sí. Una pregunta. Hoy cuando hablabas de las pulgas, ¿no? Sí. ¿No la bastan de todos esos millones de microorganismos que son necesarios para tener? La pregunta no es mala. Quizás no te la puedo decir con argumentos de investigaciones científicas. Sí te la puedo decir por lo que yo ya he vivido, ¿no? A mí cada tanto... Y además porque obviamente la alimentación que tenemos no es lo adecuada que tendría que ser, y tampoco se nos ofrecen los alimentos que a veces quisiéramos consumir. Pero bueno, a mí lo que me ocurre es que, como yo digo, en una época infantil y hasta de adolescente, a través de mis padres, yo lo hacía, ellos también lo hacían, y andaba bien. Después dejé de hacerlo y empecé con ciertos problemitas. Lo retomé y otra vez volví a estar mejor. Y ahora, bueno, por suerte, a pesar de mis años, todavía me mantengo bastante bien. Y cada vez que hago una limpieza, una purga, es uno de los tipos, ¿no? Puede haber otros, están también los enemas, pero están también muchos que desarrollan el ayuno. Yo desgraciadamente el ayuno no puedo, por ahora no lo he podido llegar a dominar porque, bueno, no sé, a mi padre le pasaba lo mismo. Yo si me paso 4 o 5 horas sin comer, bueno, que ya como que me vuelvo loco, ¿no? Entonces, como que tengo que, el tema de dejar de ingerir para mí, pero eso es algo muy individual. El tema de las purgas a mí me da un resultado, incluso después de haber hecho una evacuación de eso, me siento mejor, como más saludable, más ligero, no esa pesadez se me va, y bueno, eso es lo que te puedo decir. Ahora, todavía no he podido encontrar, por ejemplo, el caso del ayuno, que quizás sea la forma más avanzada, ¿no? Pensando en que Gandhi la hacía de 20, 30, 40, 50 días hasta más, y se caminaba después, recorría miles de kilómetros, ¿no? Digo, no tiene que ser como se dice con el desayuno, es algo perjudicial, sino que al contrario, hay una purificación de todo el organismo que termina siendo bien. Y bueno, eso cada uno también lo tiene que experimentar, porque no todos somos iguales, cada organismo tiene una respuesta distinta. Y bueno, pero volviendo a la microbiota y la disbiosis, justamente, si nosotros le damos una mala alimentación, o sea, que normalmente se dice que un exceso de proteínas, porque también en nuestra cultura hay
¿cómo puedo decir? Hay un marketing para consumir siempre mucha proteína. Ya Rudolf Steiner hace más de 100 años decía que teníamos que consumir menos proteínas, también menos carbohidratos refinados, fundamentalmente los azúcares refinados, que no son naturales porque hay todo un procesamiento postindustrial, ¿no? Que hace que determinadas moléculas las concentremos y esas después llegan a nuestro estómago y son como una explosión, ¿no? Yo siempre digo, las azúcares refinadas son, haciendo el símil con los combustibles, como si fuera gasolina, como si fuera nafta de avión, de la nafta mejor. En cambio, cuando los azúcares naturales de las frutas, de las hortalizas, nosotros no los refinamos, son como si fueran gasoil, o sea que es un combustible pero que es más lento, ¿no? Y el organismo lo puede, sobre todo el páncreas, que después es el que lo va a sufrir, es el que lo puede procesar mejor. Entonces no termina en un desgaste de ese páncreas que tiene que estar en determinado momento dando montón de insulina justamente para apagar ese incendio que produce las azúcares refinados, que hace que llegue un momento que el páncreas dice, bueno, no puedo más, y aparece la diabetes tipo 2, ¿no? La diabetes mellitus 2. Bueno, entonces, importante, los microorganismos van a vivir y se va a establecer o perder ese equilibrio según lo que les demos de comer. Andan para adelante porque así vamos a las... Bueno, esto es serotonina, bueno, eso va a quedar para la próxima. Siga. Porque nos quedan 5. No, 3. 3, bueno, más rápido, genoma, eso va. Eso para la próxima. Ahí está. Estas que son amarillas para atrás, 2 para atrás. Ahí está. Esta preocupante realidad, es decir, que nosotros vamos a tener una microbiota, vamos a tener los microorganismos que nosotros queramos darle, que queramos, porque según lo que le demos de comer. Y bueno, ¿cómo resolvemos esto? ¿Cuál es la propuesta? ¿Qué daría para Celso? Mucho mejor que nosotros, por supuesto, si viviera. Pero ¿cuál sería una recomendación natural? ¿Cómo estimular el cerebro intestinal a nuestro favor? O sea, todo ese cerebro, ¿no?, que decimos que está en relación con la microbiota, pero también con nuestro cerebro principal, y que va a regular un montón de cosas también, porque tenemos una relación muy grande con nuestro sistema hormonal y nuestro sistema inmunológico, casi nada, ¿no? Y bueno, como decíamos ahí, si nos alimentamos bien, variando y con un aporte proporcional de todos los nutrientes, si tenemos unos hábitos sanos a la hora de comer, sin prisa, que con la vida actual no lo hacemos, masticando bien, otra cosa que generalmente no hacemos bien, y no nos distraemos al comer, o sea, porque cuando nosotros estamos ingiriendo comida tenemos que darle, como hemos dicho, que ya han dicho varios compañeros anteriormente, agradecer por lo que estamos ingiriendo, que se va a transformar en algo de nosotros, ¿no? Y darle a todo el universo y a Dios las gracias por tener eso, porque desgraciadamente hay gente todavía que no puede todos los días alimentarse. El sistema digestivo nos responde y nos lo agradece con una sensación de bienestar, dándonos un buen suministro de energía, vitalidad y optimismo. Y las neuronas digestivas también se estimulan con las técnicas de respiración abdominal. Acuérdense que la respiración es otro tipo de alimentación, ¿no? Que a veces no lo tomamos como eso. Como son también las alimentaciones de nuestro sistema emocional, de nuestra psiquis y de nuestro espíritu, ¿no? Alimentación es todo. Estiramientos, masajes suaves de la tripa y con suave calor y relajante aplicado a la zona del vientre. O sea, cuidar nuestro vientre a través de cuidando nuestros intestinos. ¿En qué medida es importante una adecuada higiene abdominal para que pueda hacer bien sus funciones? Bueno, esto es un poco lo que estábamos recién hablando, ¿no? Cuando me preguntaban de los purgantes, de los enemas, de hacer el que pueda hacerlo y tenga las técnicas adecuadas, un buen ayuno, ¿no? Eso es importante para mantener justamente esa microbiota en ese equilibrio. Y para ir adelante, ¿qué comer? Cómo moverse, cómo debe hacer una actividad física adecuada, lo que hablábamos recién, ¿no? La actividad física, ¿no? Con estiramientos, etcétera, ayuda, obviamente, bueno, ni hablar, el caso de que haya estreñimiento, el no hacer ejercicio.
Por algo, si hay estreñimiento es importante caminar y si se puede trotar, pero mantener en movimiento eso, ayudando a ese peristaltismo intestinal que a veces está un poco perezoso porque no le damos. Primero, lo que decíamos recién, una alimentación adecuada para evitar la putrefacción, o sea, esas enzimas proteolíticas, esos microorganismos proteolíticos, ¿no? Y darle demasiado carbohidratos físicos. Y bueno, a ver la última. ¿Cómo afecta el entorno excesivamente ácido en el sistema digestivo? Bueno, de la acidez había para hablar mucho, ¿no? Justamente si nosotros tenemos una dieta ácida es una cosa, si tenemos una dieta neutra o alcalina es otra, ¿no? Completamente distinto. Acuérdense que la sangre tiene que mantener un pH de 7,35 y eso es importantísimo para nuestro ser. Si ese pH varía, se nos termina la vida. Entonces el organismo hace un gran esfuerzo por mantener ese pH a 7,35. Pero si nosotros durante días, meses, años y a veces decenas de años, décadas, le seguimos dando siempre una alimentación ácida, va a llegar un momento que, sobre todo el hígado, el intestino va a decir, bueno, hasta aquí llegamos, no damos más, y ahí sí hay problemas, ¿no? Entonces, es importante justamente, volviendo para el corolario, lo que le damos nosotros a esos compañeros de ruta, a esos millones y millones de microorganismos que están en nuestro intestino y que en definitiva, según lo que le demos de alimentación, bueno o malo, va a hacer que esos intestinos funcionen bien o mal. Y si esos intestinos funcionan mal, están las 3/4 partes del sistema inmunológico, o sea que no solamente va a funcionar mal el intestino y todas las consecuencias, sino también nuestro sistema inmunológico, o sea, nuestra defensa a otras enfermedades que puedan entrar en un organismo que va a estar debilitado. Bueno, ¿cómo? Sí, el kefir y el yogur son probióticos, ¿no? Son probióticos, como el chucrut también, como hay tantas, hay una lista larga de que sería bueno que de a poco todos aprendamos a hacerlo, a usarlo y hacerlo eso cotidianamente. Desgraciadamente no es lo que nos indican a veces, o bueno, y la publicidad con toda la fuerza que hace, sino al contrario, nos está siempre invitando a consumir productos ultraprocesados, y bueno, estamos viendo hoy, ya la Organización Mundial de la Salud, ya el Ministerio de Salud Pública está dando los alertas sobre justamente los problemas que los ultraprocesados están haciendo en toda la sociedad, y justamente el marketing está siempre focalizado para niños y adolescentes porque son los posibles consumidores cautivos para varias décadas, ¿no? O sea, eso está todo bien pensado. Hace ya décadas, 60, 70 años que hay empresas que están estudiando eso y justamente eso lo están dirigiendo. Bueno, muchas gracias a todos. Disculpen. Y ese día, bueno, en el baño lo monopolizás, por un lado, y el segundo día, muchos líquidos, 30 gramos de sal inglesa. Sal inglesa, sulfato de magnesio o sal Epsom, cualquiera de las. Exacto, sal Epsom o sulfato de magnesio, exacto. Y bueno, con eso, un vaso de agua, 30 gramos. Pero que empiecen con menos. Sí, puede empezar con menos. Somos 30 gramos es una reflexión. Hay que empezar con poquito y probando cómo reacciona el organismo. No todos somos iguales, en algunas personas puede haber alguna reacción violenta o mala, entonces empezar con poco y ir aprendiendo cómo reacciona nuestro organismo, ¿no? Si nosotros tenemos que ser los primeros que sabemos cómo funciona nuestro organismo, no que el médico nos diga, no, nosotros tenemos que aprender. Tenemos que tener en cuenta también de que prácticamente son 2 días, una para que esas explosiones surjan efecto y el segundo día de recuperación. Eso está bueno saberlo. Sí, en la primera instancia. Después con el tiempo van a agilitando la máquina. Muchísimas gracias. Y yo lo hago normalmente
una vez por mes, a veces un poco más, Ah, sí, como sí, me claro. siento.